Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a sumergirnos en la vida política, también religiosa, de las comunidades judías que estaban dispersas por el occidente del Imperio Romano. Nos basamos en varios análisis históricos. Queremos entender un poco cómo conseguían mantener su identidad estando tan lejos de Jerusalén, qué privilegios podían tener y, claro, a qué desafíos se enfrentaban. Vamos a ver sus estructuras de gobierno, cómo se relacionaban con el imperio, con sus vecinos y qué elementos los mantenían unidos a pesar de estar, tan separados geográficamente. Exacto. Y lo que vamos a ver es una dualidad muy interesante, ¿eh? Por un lado, sí que gozaban de derechos, de protecciones bastante significativas, incluso la ciudadanía romana en muchos casos, y la capacidad de autogestionarse. Pero por otro lado, pues existía una tensión, digamos, constante con las poblaciones locales paganas. Entremos primero en esos privilegios, si te parece. Las fuentes hablan de que no solo en Roma, sino también en lugares como Asia Menor, pienso en Sardis, Éfeso, Delos o incluso en Antioquía, los judíos tenían ciudadanía romana y a veces incluso privilegios locales extra, heredados de los seleucidas. Casi nada, una especie de doble estatus. Así es, sí. Esto les permitía pues tener su propio gobierno civil, sus arcontes, como se llamaban, sus líderes, y eran independientes de los tribunales locales, al menos sobre el papel. Además, recibían apoyo de los gobernantes. Piensa en las donaciones de los Ptolomeos, de Socio, incluso de Augusto, al Templo de Jerusalén, Claro. que era un lugar, respetado internacionalmente. Tenía hasta un atrio de los gentiles, y el emperador financiaba sacrificios diarios allí. Has mencionado Antioquía en Siria. Suena como un caso importante, ¿no? ¿Qué destacaba allí? Uf, Antioquía. Era la tercera ciudad del imperio, imagínate, y un punto de conexión clave con Palestina. Tenían sus derechos grabados en bronce, una sinagoga magnífica, dicen, y una relación muy estrecha con Jerusalén. Pero fíjate qué curioso, estaban muy helenizados, muy influidos por la cultura griega. Se cuenta, como anécdota, que un rabino tuvo que escribir de memoria el libro de Esther en hebreo, porque no encontraba copias. ¿Qué me dices? Sí. Y fue allí donde surgió el término cristiano y desde donde Pablo inició misiones muy importantes. Muy interesante eso de la helenización. Pero bueno, comentabas antes que no todo era un camino de rosas. Los textos hablan de un antagonismo casi continuo. Efectivamente. La causa principal, pues, el choque cultural y religioso. El monoteísmo judío frente al paganismo, claro. Y también un cierto aislamiento social que el propio judaísmo requería. Eso se ve en textos como los Hechos de los Apóstoles. Ajá. A esto se sumaba, pues, el orgullo judío por su linaje, por su ley. Eso lo refleja Pablo en Romanos. Y, no hay que olvidar la envidia popular por su, digamos, prosperidad económica. Claro, me imagino las preguntas. ¿Por qué este grupo extranjero, entre comillas, tiene derechos cívicos? ¿Por qué tienen exenciones como no formar parte de los colegia ilícita que Roma vigilaba? ¿Por qué se les permite enviar dinero a Jerusalén? Exacto. Su lealtad era hacia el poder central, ya fueran reyes o el César, y eso les daba protección oficial. Sí, pero a menudo justo eso aumentaba el odio popular. Una dinámica muy compleja. Y a pesar de esa dispersión geográfica, de esas tensiones, ¿qué era lo que los mantenía unidos como pueblo? Pues podemos identificar como 4 pilares fundamentales. Primero, un credo común. La fe en un solo Dios. Moisés, el Antiguo Testamento. Lo básico. Segundo, una vida común centrada en la sinagoga. Las lecturas, la liturgia, la observancia del sábado. Aunque algunas prácticas, como la mezuzá en la puerta o las filacterias, pues podían variar en visibilidad, ¿no? Entendido. ¿Y los otros dos? Tercero, un centro común, que era Jerusalén. No solo como lugar físico, sino como foco espiritual, emocional. El impuesto anual al templo, las peregrinaciones, incluso la dirección en la que rezaban. Ajá. Y cuarto, y este es crucial, una esperanza común. ¿Te refieres a la esperanza en el Mesías, en el retorno? Justo eso. La idea central era que la llegada del Mesías implicaría la restauración del reino de Israel, el regreso de los dispersos, incluso de las tribus perdidas. Y esta esperanza no era algo minoritario. Estaba por todas partes, en los Targumim, en el Talmud, en textos apocalípticos como Enoc, los oráculos sibilinos, los salmos de Salomón, incluso en Filón de Alejandría.
Todos coincidían en esa futura liberación, en la restauración en Palestina, en una gloria preeminente ligada al Mesías. Esa era la gran promesa que sostenía su fe y su identidad separada. O sea que el panorama que emerge es, bueno, bastante complejo. Comunidades con derechos, con autogobierno notable, pero a la vez enfrentadas a la hostilidad, dispersas geográficamente, pero unidas por la fe, las prácticas, ese centro espiritual y, sobre todo, por una poderosa esperanza escatológica compartida. Exacto. Una tensión dinámica entre integración y separación, entre privilegio y persecución, y todo ello cohesionado por la fe y esa esperanza en la restauración final centrada en Jerusalén. Esto nos deja una reflexión interesante para el final. Si esa idea de restauración en una tierra específica, la reconstrucción del templo, era tan central en su esperanza histórica, ¿cómo podría ese anhelo tan arraigado influir hoy? ¿Cómo afecta la forma en que distintas comunidades actuales, incluso fuera ya de este contexto religioso, conciben su identidad, la idea de hogar, la pertenencia, sobre todo después de haber vivido experiencias de diáspora o de desplazamiento forzado? Una pregunta para pensar.